en dinero y los sociales, las guarderías, de lo que ya ampliamente se ha discutido, y al parecer en eso de alguna manera ustedes están comprometidos a continuar con el servicio, incluso hasta mejorarlo hasta los 6 años y la ampliación de los 5 años y la ampliación de los horarios, que eso me parece muy bueno. En cuanto a las pensiones, nos hablan de que el Instituto de Pensiones es el que se va a encargar de esta situación. Yo tengo, sin embargo, por ejemplo, en los riesgos de trabajo que hay en especie y hay en dinero, acaban de mencionar que tienen una asistencia de doctoras en el Instituto de Pensiones. ¿Qué estructura de doctores tienen? ¿Qué especialidades tienen? Esa sería mi primera pregunta. Porque el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un sistema para precisamente dictaminar los riesgos de trabajo de los mejores que hay, y que hay un especialista en salud en el trabajo, pero aparte también hay un consejo técnico donde todos los especialistas se reúnen cada semana, y que cuando hay un caso en particular, dependiendo de la situación del paciente, pues son especialistas los que se reúnen para dar continuidad. A mí sí me preocuparía que esta estructura estuviera bien fundamentada o estructurada o conformada para poder precisamente dar una resolución de alguna situación de riesgo de trabajo y pensión. Por otra parte, me preocupa del riesgo de trabajo la cuestión monetaria. En ese sentido, pues esta modalidad 38 no la cubre. Entonces, si tenemos un accidente de trabajo de trayecto en un automóvil y el paciente queda lesionado por varios meses, me gustaría saber, ya lo acaba de mencionar que sí lo van a cubrir, que en un proceso lo haría, me gustaría saber cómo ustedes lo están contemplando por escrito, en qué apartado de la ley de pensiones, o cómo se va a garantizar este pago de ese dinero que la persona dejaría porque dejaría de trabajar y dejaría de generar para ese ingreso. De la misma manera me preocupa mucho la de enfermedad y maternidad, que si bien esta modalidad 10 que tenían o tienen actualmente los trabajadores, con la modalidad 38 ya no va a haber en especie, va a haber en especie pero no en dinero. También me gustaría saber, por cuánto tiempo va a ser la incapacidad de maternidad, si está contemplada conforme a la ley, y si está contemplada, si se le va a continuar pagando, y si es así, que también nos digan cómo lo pueden ustedes garantizar si ya tienen un convenio por escrito. Porque en sí, sí hay otra cosa importante que resaltar, es que la modalidad 10 no tenía restricciones médicas, y aquí la modalidad 38 sí tiene restricciones médicas. Por ejemplo, es que si de un padecimiento crónico como la diabetes o la hipertensión requiere un control terapéutico permanente, en este caso como la hemodiálisis, la modalidad 10 no lo contempla. Eso es otra de las cosas que me gustaría, que me preocupan, y que sí me gustaría saber si hay un convenio especial en ese sentido con el IMSS, que si nos los puede pasar por escrito, porque si bien la mayoría o muchos de los pacientes que tienen estas dos enfermedades terminan con hemodiálisis, el costo es alto, y saber cómo lo van a cubrir. También hay algo que me llamó la atención de lo que comentó el licenciado al inicio. Me decía que no se había previsto la situación en la proyección del presupuesto de egresos. Mi pregunta es,
¿por qué no se previó esta situación? Si ustedes tenían conocimiento que ya se iba a abrir el Instituto de Pensiones, que iban a tener aquí una cuestión de doble, que lo entiendo, hay que ajustarse y que no, de verdad que pensar en darle 2 pensiones a un trabajador, aunque ya lo venían haciendo cuando hay personas que ni siquiera alcanzan una pensión, claro que entiendo que debe de haber ajustes, pero sí, ¿por qué no se previó este asunto financiero para la proyección del ejercicio? ¿En quién recae esa situación? ¿Quién no la previó? Y también preguntar qué otras exploraciones se han hecho en base en el presupuesto de egresos antes de cambiar al régimen que ahora está vigente. Si ustedes han tenido o estudiado otras opciones para que precisamente nosotros no estemos en esta mesa hablando de este tema, el cual le preocupa a los trabajadores. De mi parte, es todo. Gracias. Gracias. A ver, arranco con la pregunta que es más importante contestar desde mi punto de vista, porque es incorrecta la información acerca de hemodiálisis y fue la información que corrió inadecuadamente dentro de la interpretación de alguna parte de la estructura de la delegación del IMSS, y por eso he reiterado la propia declaración del delegado, checando que efectivamente todo eso está cubierto, dicho por sus palabras, no por las mías, y es muy importante que lo haya dicho él, porque yo puedo decir una cosa, pero es mucho más importante que lo diga quien va a proporcionar el servicio. Perdón, pero tengo que decirlo también tan transparente como es. En realidad sí se previó por parte de nosotros el mandar el presupuesto completo de servicio de personal, en donde, perdón por utilizar la palabra tal cual, pero en donde se vio rasurado fue en el jaloneo de donde se ponían los recursos dentro del propio Congreso. Entonces, bueno, la redistribución del presupuesto. Gracias, diputado. Entonces, pero eso no es, obviamente no podemos nosotros tener eso. Por eso, pero nosotros no tenemos esa responsabilidad. Nosotros queremos que obviamente tengamos todos los recursos en el capítulo 10.000 disponibles. Obviamente sabemos de antemano que no hay recursos para todas las necesidades que se requieren, pero definitivamente de la parte presupuestal pues se vio recortada a la que inicialmente habíamos mandado nosotros. En la parte de la estructura de pensiones en cuanto a la parte médica, es la estructura que ya le da servicio a la parte de la sección 39 de los maestros, y el procedimiento va a ser muy similar a lo que ya se hace, es decir, en el caso de los maestros es el ISSSTE quien proporciona la información si debe de tener invalidez o no ese maestro, y es un procedimiento más administrativo, con conocimiento médico obviamente de la propia estructura, el que se dictamine si procede esa invalidez o no procede. Va a ser igual, insisto, un procedimiento muy similar tanto con el ISSSTE, con el propio Seguro Social dentro de pensiones. Para el presupuesto de 2019 obviamente se exploraron todas las alternativas que vimos posibles, insisto, para poder haber continuado con la modalidad 10 a salario real se requerían más de 200 millones de pesos adicionales a lo que están destinándose actualmente, y por lo tanto pues se ve financieramente inviable. Insisto, si hay esa apertura de que se tengan esos recursos, pues obviamente encantados nosotros de poder verse reflejado en un mayor beneficio por parte de los trabajadores. Y yo quisiera también señalar algo que es muy importante y muy sensible. El gobierno del Estado nos vimos en la necesidad, por todo lo que hemos platicado, de cambiar a la medida 38. Sin embargo, la irregularidad de cómo se está cotizando en el Seguro Social no nada más existía o existe en el gobierno del Estado. Prácticamente he sabido en que en todas las entidades públicas tienen el mismo problema y por lo tanto el mismo riesgo. Los trabajadores de este propio Congreso tienen esa situación, están cotizando a 4.1 salarios mínimos y por lo tanto tienen el riesgo de que sean auditados por el Instituto Mexicano de Seguro Social
y por lo tanto les pues implique un riesgo financiero a las finanzas del propio Congreso, y ya no digamos de todos los municipios, de los 10 municipios del estado, tendrán también que revisar su proceso de regularización. Nosotros estamos en la mejor apertura de poder darles toda la información que tenemos para ese proceso y que no se vaya a comprometer la situación financiera, insisto, de todas las entidades públicas. Acabamos de estar en México con la directora de recaudación a nivel nacional y ella nos expresa que están en el proceso de regularización de todas las entidades públicas para que ya no se tengan esos riesgos en el futuro. Insisto, estamos en la mejor disposición de trabajar con todas ellas. A ver, yo creo que es importante que las y los trabajadores conozcamos la ley de pensiones. A veces el tiempo no nos ajusta para pues, tener el alcance o leer toda la información, pero creo que hay cosas muy interesantes que si las leyéramos a lo mejor evitaríamos un sinnúmero de preguntas. Todos estamos en el entendido que los riesgos de trabajo conllevan lo que es los accidentes y las enfermedades que se presentan en el trabajo, o sea que los servidores públicos presentan. El artículo 110 de la Ley de Pensiones dice prestaciones en especie por riesgos de trabajo. Dice: el servidor público que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las prestaciones en especie que les conceda la legislación aplicable al Instituto de Seguridad Social que les brinde el servicio correspondiente en suplencia de la entidad pública patronal. En ese sentido, lo que nos aplica a nosotros es la ley del IMSS, y el artículo 56 dice: el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones. 1. Prestaciones en especie. 1. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. Estos servicios no los puede dar el Instituto de Pensiones, consecuentemente los estará dando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces sí es bien importante que nos informemos antes de pues comentar algo, porque la verdad esto genera una psicosis que al rato lo único que conlleva es a que la población esté mal informada, y creo que nos corresponde aclarar la situación. Gracias. Gracias, En secretario. esencia, para eso es esta mesa, ¿no? Gracias, Sí, secretario. Exactamente. Mi pregunta sobre el riesgo de trabajo no consistía en la atención médica, porque me queda claro que es en especie. Mi pregunta es en la cuestión monetaria. Esa era mi pregunta. También está cubierto, obviamente. Sí, es donde les pediría si nos pudieran dar el acuerdo, quién lo hará, quién hará ese pago y cómo está acordado, para poder así pues tranquilizar al trabajador que en su momento lo tendrá, al igual de la incapacidad de maternidad. Les mandemos todos los datos, con todo gusto. Hay dos cosas. Bueno, en cuanto a la incapacidad de maternidad, no sé si está contemplado en el Instituto de Pensiones cuántos días será, y si será por la ley del Seguro Social, que son 45. Es que seguirá igual que los demás. Perfecto, gracias. Y también eso no lo pudiera pasar. En cuanto a lo que me dice de la redistribución del presupuesto que hizo el Congreso, mi compañero Fernando Onter, que era en ese entonces, al igual que su servidora, integrantes de la Comisión de Hacienda, le podemos decir que no fue así, que nosotros no rasuramos ningún presupuesto para el instituto en esta cuestión de los trabajadores. Fue para las cuestiones administrativas del propio gobernador, ¿no? De los gastos públicos que ejercía el gobernador, que fue donde se le rasuró. Muy bien, la estructura del ISSSTE es otra de las cosas. La cuestión para dictaminar un riesgo de trabajo, una pensión temporal o una pensión permanente me preocupa, porque primero nos dijo que era una estructura que había de doctores dentro del Instituto de Pensiones, y después nos comenta en su respuesta que son los mismos del ISSSTE. Es un procedimiento similar a lo que se realiza a través del ISSSTE para atender las invalideces de los maestros. Entonces, en esa estructura de doctores nos gustaría que nos pasara cuál es esa estructura, qué especialidades tienen, cuántos doctores son, para poder entonces garantizar
que en su momento los dictámenes estén elaborados a favor del trabajador o de la manera correcta como debe de hacerse. Y bueno, nada más mencionar, esa estructura del Instituto de Pensiones la autorizó el propio consejo del instituto. Obviamente la conocerían mejor de primera mano asistiendo al consejo. Claro, si nos pudiera por favor pasar de todos modos los datos, porque independientemente de si el trabajador o el compañero presidente del Congreso ha asistido o no, es algo que sí me gustaría tenerlo, por favor. De mi parte es todo. Si algún diputado más. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, en mi carácter de presidenta del Honorable Congreso del Estado, daré un breve mensaje. Bueno, primero agradecer a todos los presentes, agradecer a la compañera iniciadora María Guadalupe Vergara Corona de esta comparecencia, y también a la diputada Lisa Rodríguez, porque es un tema que sí tiene una importancia relevante, porque de todas las cuestiones que aquejan más a los colimenses en este momento, bueno, en general en el mundo entero, pero en particular ahorita por la situación que se está dando en la Secretaría de Salud de las deficiencias, pues es la cuestión de salud. Y sí, hay que ser muy específicos y buscar todos los mecanismos necesarios para que ninguna persona tenga que batallar en este sentido, en lo más preciado que es la salud. Agotados los puntos del orden del día, les solicito ponerse de pie para proceder a la clausura de esta comparecencia, no sin antes agradecer la presencia de los licenciados Cristian Meyer Tobar y Vicente Reina Pérez, de la doctora Mariana Martínez Flores y de la licenciada Mariana Alfaro de Anda, siendo las 11:25 del día 20 de mayo del 2019. Declaro clausurada esta comparecencia de los secretarios de Administración y Gestión Pública y del Trabajo y Previsión Social y de las directoras generales del Instituto Colimense de las Mujeres y del DIF estatal ante esta soberanía. Por su asistencia, muchas gracias.